Aquí estamos de regreso en De Todo Un Poco, que siempre te da más. Y bueno, como siempre, preocupados por el tema de Malvinas y el tema de nuestra soberanía, no solamente sobre Malvinas, sino sobre la Antártida, sobre el Atlántico Sur. Y estamos con el ex secretario de Malvinas, Guillermo Carmona. Buen día, Guillermo, ¿cómo está usted? Muy bien, Rubén, ¿cómo le va? Un gusto. Bien, lo consultábamos porque estamos preocupados con un montón de anuncios, la presencia de soldados norteamericanos o la habilitación para que estén soldados norteamericanos en el río Paraná, ahora en el sur, y bueno, aparentemente una claudicación sobre Malvinas y el Atlántico Sur y la Antártida, ¿no? Sí. ¿Qué opinión le merece esto? Yo vengo manifestando una preocupación enorme por las orientaciones de la política exterior del actual gobierno. Recuerdo haberlo compartido el análisis con usted eh, hará poco más de un mes, no sé si 2 meses. Sí, Esta preocupación ha estado muy presente, sobre todo porque desde que asumió el gobierno de Milei, todos los reclamos a el gobierno británico por las acciones que lleva adelante en Malvinas, acciones ilegales, unilaterales, que atentan contra nuestro interés nacional, no han sido concretadas, no han sido realizadas. No ha habido reclamo por parte del gobierno argentino al gobierno británico. Esa preocupación se transforma en alarma cuando uno empieza a ver que esta actitud de pasividad en la cuestión Malvinas, de tolerancia extrema a las provocaciones británicas, está acompañada por una política de alineamiento automático, que el presidente lo expresó en campaña como candidato y que lo ha ratificado, lo sigue ratificando, diciendo que es una política de alineamiento automático con Estados Unidos, con Israel y con las democracias del mundo libre, dice Milei. Cuando habla de democracias del mundo libre, ahí tenemos en primer orden a Gran Bretaña. Uno se tiene que preguntar, ¿puede ser que Argentina alinee su política automáticamente a Gran Bretaña, que es un país que usurpa parte de nuestro territorio nacional? La respuesta de sentido común y mucho más apelando a lo que establece nuestra Constitución y nuestra política de Estado sobre Malvinas, no puede admitir que Gran Bretaña sea un país con el cual alinea su política exterior la Argentina. El alineamiento automático significa colocar como prioridad de nuestra política exterior a las prioridades de otros países. Y nosotros tenemos una prioridad incompatible con las prioridades de Gran Bretaña, que surge de la ocupación colonial inglesa en el Atlántico Sur. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Además hay otro elemento, Rubén, que es demasiado evidente, que tiene que ver con el hecho de que el principal aliado de Estados Unidos a nivel político, económico y militar es Gran Bretaña. Entonces, cuando Milei avanza en estas políticas. hola. Sí, sí, hola. Ah, se había ¿Me escucha? cortado. Sí. No, le decía que cuando Milei lleva adelante estas políticas de alineamiento, está haciendo un enorme daño a la soberanía nacional por doble partida. Por un lado, permitiendo una intervención en asuntos internos argentinos inadmisible a Estados Unidos, y por otro lado, habilitando que Gran Bretaña siga haciendo lo que se le dan las ganas de hacer en el Atlántico Sur a partir del pie que tiene puesto en Malvinas. Y el tema de la OTAN también, ¿no? En este momento en un conflicto, que están en un conflicto con Rusia y China, nos llevaría también o nos acercaría al teatro de operaciones, ¿no? Bueno, esta semana incluso ha admitido el presidente que están evaluando el envío de tropas argentinas a
a Ucrania, involucrarnos en un conflicto internacional que nada tiene que ver con nuestra realidad, con nuestros intereses, afectando incluso una relación económica que sigue siendo muy importante con Rusia y con otros países que tienen vinculación con Rusia. Bueno, son todas medidas. Por eso yo le digo, este concepto es fundamental que nosotros lo asimilemos, esto de que el alineamiento automático significa asumir como propios intereses y prioridades de otros países, de otras potencias, y eso siempre es inconveniente para nuestro país, porque la política exterior argentina tiene que ser no la de un Estado vasallo, tiene que ser la de un Estado independiente, de un Estado soberano, que se relaciona con los distintos países del mundo, entre ellos con Estados Unidos, incluso con Gran Bretaña, pero en función de nuestros intereses, no de los intereses de ellos. Ahora, yo lo que no entiendo es si unilateralmente el presidente puede tomar estas decisiones que afectan la soberanía de la nación. ¿Qué pasa con los mecanismos institucionales? Porque tengo entendido que estaría violando las leyes y la Constitución. A ver, hay distintos planos, ¿no? Hay un plano general que es el de la política exterior. La política exterior, el Poder Ejecutivo tiene amplias facultades. El Poder Ejecutivo puede concertar tratados, puede hacer acuerdos con otros países, pero no basta con la decisión del presidente. Eso tiene que contar, además, para cualquiera de los temas de la agenda de política exterior, cuando se trata de acuerdos que comprometan a los intereses nacionales, a la soberanía nacional, tiene que intervenir necesariamente el Congreso. Ese es el concepto general que está establecido en el artículo 75 de la Constitución Nacional principalmente. Nadie le niega al presidente la facultad de dar la orientación general de política exterior, pero es importante tener en cuenta que el Congreso tiene atribuciones específicas también en cuanto a la aprobación de los tratados, las decisiones que tengan que ver con la paz y con la guerra, etcétera. Hay otro plano más concreto que en este momento está muy presente en la agenda del gobierno, que es el de la posibilidad de introducción de tropas extranjeras. Allí la Constitución es categórica. Un presidente no puede permitir la introducción de tropas extranjeras sin la aprobación del Congreso. Incluso no lo puede hacer en momentos en que esté en receso el Congreso. Ya hay una ley, la ley 25.880, que es la que regula cómo se tramita ante el Congreso esa aprobación. Si el presidente está obligado a contar con autorización del Congreso para que, por ejemplo, ingresen tropas extranjeras transitoriamente para un ejercicio militar, cosa que suele ocurrir todos los años con distintos países, con mucha más razón es necesaria la intervención del Congreso para que, por ejemplo, se establezca una base con intervención de otro país, como están proyectando en Ushuaia con Estados Unidos, una decisión además absolutamente inconveniente para nuestra soberanía nacional. Aparte una base militar, o sea, no es cualquier base, es una base militar. Es una base naval con capacidades militares que ha sido concebida por gobierno anterior. De hecho, yo he participado en algunas instancias de debate sobre los alcances de esa base como una base operada por las Fuerzas Armadas Argentinas sin intervención de otras potencias y orientada a la logística antártica. Esto es lo que era el proyecto original que el gobierno anterior impulsó fuertemente con la acción del entonces ministro Rossi primero y luego del exministro Tayana. Hoy lo que está haciendo Milei es meter en ese proyecto, que es un proyecto concebido en términos de soberanía nacional, a la principal potencia hemisférica, que es Estados Unidos.
poniéndonos en una situación realmente muy, muy compleja. Pensemos esto, los dos principales aliados de la OTAN, Estados Unidos y Gran Bretaña, van a tener una presencia en el Atlántico Sur. Gran Bretaña ya la tiene desde Malvinas, ilegalmente, pero la tiene, y ahora se le está intentando dar visos de legalidad a la presencia del otro gran socio, el principal socio de la OTAN, que es Estados Unidos, en un área del mundo que es clave, que es estratégica. Tengamos en cuenta que por allí pasan los principales flujos de comercio marítimo, de transporte marítimo entre el Atlántico y el Pacífico, Atlántico Sur y Pacífico Sur, que es un área que actúa como articuladora hacia la Antártida desde el continente americano, y por otro lado que es un área de cuantiosos recursos estratégicos vinculados a la pesca, a los recursos hidrocarburíferos e incluso los recursos minerales, incluso el agua de la Antártida, ¿no? Entonces, estamos hablando de un área muy sensible donde el gobierno argentino le está abriendo la puerta a una intervención directa a Estados Unidos que va abiertamente en contra de los intereses de la Argentina y de los países de nuestra región. Y Estados Unidos no disimula su intención de apropiarse de todo, ¿no? A través de la jefa del Comando Sur. Bueno, es que Estados Unidos, recordemos, ya en el gobierno de Donald Trump, le dio nueva vida a la doctrina Monroe, esa doctrina que fue formulada en el comienzos del siglo pasado, y que era formulada en términos de América para los americanos, ¿no? Esta idea de que en el hemisferio occidental, en el continente americano, es Estados Unidos no solo el que fija las reglas, sino el que busca hacerlas valer a partir de la diplomacia o a partir de la imposición militar. Y está muy claro que Milei ha abierto las puertas a garantizar, facilitar esa presencia de Estados Unidos en la hidrovía, área estratégica, una de las principales áreas estratégicas de la Argentina, y ahora en la provincia de Tierra del Fuego, en Ushuaia, con esta otra iniciativa de la base naval. Ahora, Guillermo, desde la oposición, ¿qué se puede hacer o qué se estaría haciendo para por lo menos poner un límite a todo esto? Yo creo que se están haciendo planteos importantes desde la oposición, pero mi impresión es que falta todavía intensidad en el Congreso en la visibilización de estos temas. Creo que se da una situación, Rubén, que es que hoy estamos los argentinos y argentinas tan impactados y acuciados por la crisis económica y social, que pareciera que no hay tema más importante que la inflación, que el desempleo, que los despidos arbitrarios que está llevando adelante el gobierno, que el tarifazo. La verdad que es una realidad acuciante que nos aqueja a todos y que nos impide muchas veces visualizar que temas de la política exterior o de la defensa nacional sean prioritarios, pero evidentemente hoy son prioritarios porque tengamos en cuenta que la política exterior en gobiernos neoliberales como ultra neoliberal como el que tenemos actualmente, modela a la política interior en buena medida. Estados Unidos, las potencias occidentales, buscan para los países periféricos, entre ellos la Argentina, establecer una serie de modelos de acción política, económica y social. Lo que Milei propone en lo político está claramente asociado a un proyecto internacional que promueve Estados Unidos en clave neoliberal. En lo económico, este proyecto de concentración económica en pocas manos y de empobrecimiento general de la población es un modelo que propicia también la derecha internacional apoyada por Estados Unidos.
Y en términos sociales, la eliminación de la clase media ha sido el efecto de las políticas que promovió en nuestra región Estados Unidos, por ejemplo en Chile con la adopción del neoliberalismo durante la dictadura de Augusto Pinochet. Sí, también acá un condimento que se está viendo en América, la utilización del narcotráfico para estupidizar a los pueblos y la expulsión de la clase media o la pauperización de los pueblos terminan siendo mano de obra barata para el narcotráfico, ¿no? Es así como usted lo plantea, y en esto incluso la funcionalidad de la política de guerra contra el narcotráfico, de involucramiento de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico, en el modelo que se ha implementado en Colombia, en México, para poner algunos ejemplos, o ahora se está implementando en Ecuador, se visualiza que hay una ganancia de doble partida por parte de Estados Unidos. Por un lado, el hacerse cargo de los temas vinculados a la defensa hemisférica por parte de Estados Unidos, diciendo, bueno, de esto nos encargamos nosotros, que las Fuerzas Armadas se ocupen de combatir al narcotráfico. Y así es como se ha visto en esos países una pérdida creciente de soberanía nacional, y la afectación hacia las Fuerzas Armadas también de males endémicos como son la corrupción, ¿no? de las Fuerzas Armadas en esos países. Así que es un modelo desde todo punto de vista muy inconveniente para los intereses de la Argentina. Bueno, habrá que resistir a todo esto, ¿no? Y esperar tiempos mejores, pero no se podrá esperar mucho, por lo que veo. Yo creo que es muy importante que la sociedad argentina rechace, que desde la sociedad argentina rechacemos estas políticas injerencistas a las que le ha abierto la puerta el gobierno de Milei, de injerencia de Estados Unidos, de invisibilización de nuestros intereses en Malvinas y el Atlántico Sur. Me parece que es muy importante que demos una señal clara de que el país el país que hemos construido los argentinos y con el que soñamos los argentinos es un país soberano, un país independiente, con buenas relaciones con todas las potencias del mundo, por supuesto también con Estados Unidos, pero no de una subordinación que implique pérdida de soberanía nacional. Guillermo, muchísimas gracias como siempre por su tiempo. Muchas gracias a usted, Rubén. Ha sido un gusto. Saludos. Bueno, Guillermo Carmona, acá en